Hola, continuamos con los sujetos procesales. Ahora vamos a ver el imputado y el defensor. ¿Quién es el imputado? Es aquel interviniente en contra de quien se dirige la pretensión punitiva. Veamos el artículo 7 del Código Procesal Penal. Calidad de imputado. Las facultades. Se me olvidó poner el tiempo. Las facultades, derechos y garantías que la Constitución Política de la República, este Código y otras leyes reconocen al imputado podrán hacerse valer por la persona a quien se atribuyere participación en un hecho punible desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra y hasta la completa ejecución de la sentencia. Para este efecto, se entenderá por primera actuación del procedimiento cualquiera diligencia o gestión, sea de investigación, de carácter cautelar o de otra especie, que se realizare por o ante un tribunal con competencia en lo criminal, el Ministerio Público o la Policía, en la que se atribuyera a una persona responsabilidad en un hecho punible. Entonces, ¿quién es el imputado? Aquel interviniente en contra de quien se dirige la pretensión punitiva. ¿A partir de qué momento se adquiere esta calidad? Desde la primera actuación del procedimiento en los términos del artículo 7, inciso segundo que acabamos de leer. Además, a partir de ese momento, tiene derecho a ser defendido por un letrado. Sobre el derecho de defensa, tenemos que distinguir dos cosas. Primero, el derecho de defensa material y por otro, el derecho de defensa técnica. El derecho de defensa material está consagrado en el artículo 8 del Código Procesal Penal y según él el imputado tiene derecho a formular los planteamientos y alegaciones que considere oportunos. Se contiene en el catálogo de derechos y garantías de los artículos 93 y 94 del Código Procesal Penal, artículos 93 y 94. Artículo 93. Derechos y garantías del imputado. Todo imputado podrá hacer valer, hasta la terminación del proceso, los derechos y garantías que le confieren las leyes. En especial tendrá derecho a, primero, que se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos que le imputaren y los derechos que le otorgan la Constitución y las leyes. Letra B, ser asistido por un abogado desde los actos iniciales de la investigación. Letra C, solicitar de los fiscales diligencias de investigación destinadas a desvirtuar las imputaciones que se le formularen. Letra D, solicitar directamente al juez que cite a una audiencia a la cual podrá concurrir con su abogado o sin él, con el fin de prestar declaración sobre los hechos en materia de la investigación. Letra E, solicitar que se active la investigación y conocer su contenido, salvo los casos en que alguna parte de ella hubiera sido declarada secreta y solo por el tiempo que esa declaración se prolongare. Letra F, solicitar el sobreseimiento definitivo a la causa y recurrir contra la resolución que lo rechazare. Letra G, guardar silencio o, en caso de consentir en prestar declaración, a no hacerlo bajo juramento. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 91 y 102, al ser informado el imputado del derecho que le asiste conforme a esta letra, respecto de la primera declaración que preste ante el fiscal o la policía, según el caso, deberá señalársele lo siguiente: tiene derecho a guardar silencio. El ejercicio de este derecho no le ocasionará ninguna consecuencia legal adversa. Sin embargo, si renuncia a él, todo lo que manifieste podrá ser usado en su contra. Letra H. No ser sometido a tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y letra I. No ser juzgado en ausencia, sin perjuicio de las responsabilidades que para él derivaren de la situación de rebeldía. En la rebeldía el sujeto fue notificado
tiene domicilio conocido y se arranca. En ausencia es que no ha podido participar del procedimiento. Artículo 94. Imputado privado de libertad. El imputado privado de libertad tendrá, además, las siguientes garantías y derechos. Letra A que se le exprese específica y claramente el motivo de su privación de libertad y, salvo el caso de delito flagrante, a que se le exhiba la orden que la dispusiere. Letra B. A que el funcionario a cargo del procedimiento de detención o de aprehensión le informe de los derechos a que se refiere el inciso segundo del artículo 135. Letra C. A ser conducido sin demora ante el tribunal que hubiera ordenado su detención. Letra D. A solicitar del tribunal que le conceda la libertad. Letra E. A que el encargado de la guardia del recinto policial al cual fuere conducido informe en su presencia al familiar o a la persona que le indicare que ha sido detenido o preso, el motivo de la detención o prisión y el lugar donde se encontrare. Letra F. A entrevistarse privadamente con su abogado de acuerdo al régimen del establecimiento de detención, el que solo contemplará las restricciones necesarias para el mantenimiento del orden y la seguridad del recinto. Letra G. A tener a sus expensas las comodidades y ocupaciones compatibles con la seguridad del recinto en que se encontrare. Y letra H. A recibir visitas y comunicarse por escrito o por cualquier otro medio, salvo lo dispuesto en el artículo 151. Entonces, estábamos en el derecho de defensa material y el segundo aspecto era que se contiene en el catálogo de derechos y garantías de los artículos 93 y 94 que acabamos de leer. Tercer aspecto, dentro del derecho de defensa material, tenemos el principio de congruencia. Artículo 341, inciso primero del Código Procesal Penal. Artículo 341, inciso primero. Sentencia y acusación. La sentencia condenatoria no podrá exceder el contenido de la acusación. En consecuencia, no se podrá condenar por hechos o circunstancias no contenidos en ella. Cuarto aspecto, la prohibición de la reformatio in peius, es decir, la prohibición de la reforma en perjuicio. Esto está regulado en los artículos 360 y 379 del Código Procesal Penal. Esto significa que cuando el imputado recurre, no se le puede resolver su recurso en su perjuicio. O sea, por ejemplo, si apela de una pena privativa de libertad de 5 años, no se lo podrá condenar, no solo que no se le conceda la apelación, si es que es apelable, se entienda, después vamos a ver bien el tema de los recursos, no se lo podrá condenar a 7 años. Entonces, prohibición de la reforma en perjuicio, artículos 360 y 379. Artículo 360. Decisiones sobre los recursos. El tribunal que conociere de un recurso solo podrá pronunciarse sobre las solicitudes formuladas por los recurrentes, quedándole vedado extender el efecto de su decisión a cuestiones no planteadas por ellos o más allá de los límites de lo solicitado, salvo los casos previstos en este artículo y el artículo 379, inciso segundo. Si solo uno de varios imputados por el mismo delito entablar el recurso contra la resolución, la decisión favorable que se dictare aprovechará a los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente, debiendo el tribunal declararlo así expresamente. Si la resolución judicial hubiere sido objeto de recurso por un solo interviniente, la Corte no podrá reformarla en perjuicio del recurrente. Entonces, este era el cuarto aspecto, la prohibición de la reforma en perjuicio. Y por último tenemos deberes estatales de abstención. El primero se refiere a la incoercibilidad del imputado, artículos 97, 134 hasta 138 y
y artículo 195. Artículo 97. Obligación de cumplimiento e información. El tribunal, los fiscales y los funcionarios policiales dejarán constancia de los respectivos registros conforme al avance del procedimiento de haber cumplido las normas legales que establecen los derechos y garantías del imputado. Entonces, la incoercibilidad del imputado dentro de estos deberes estatales de abstención se consagran en los artículos 97, 135 hasta 138 y 195 del Código Procesal Penal. Y además tenemos como segundo aspecto de estos deberes de abstención la prohibición del juzgamiento en ausencia del artículo 99. Causales de rebeldía. El imputado será declarado rebelde, letra A, cuando decretada judicialmente su detención o prisión preventiva no fuere habido, o letra B, cuando, habiéndose formalizado la investigación en contra del que estuviere en país extranjero, no fuere posible obtener su extradición. El derecho de defensa técnica está consagrado en el artículo 19, número 3 de la Constitución, y se refiere básicamente a dos cosas. Primero, toda persona tiene derecho a defensa jurídica y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado. Por otra parte, se consagra que la ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. Para ir terminando el tema del imputado, tenemos que referirnos a las formas de autodefensa consagradas en el artículo 102, inciso final. ¿Qué podemos decir sobre esto? Relacionémoslo con el artículo 98. Estas formas de autodefensa se refieren a que el imputado puede declarar libremente durante todo el procedimiento. Por ejemplo, en la audiencia de formalización de la investigación, artículo 232, inciso primero. También puede declarar en la audiencia de juicio oral, artículo 326, inciso tercero. También puede declarar en los alegatos de clausura, artículo 338, inciso final. Estas facultades son personales del imputado, sin perjuicio de la actuación del defensor, según lo prescrito en el artículo 104. Para cerrar el tema, ¿qué podemos decir sobre el defensor? Y después en otro video vamos a ver la Defensoría Penal Pública. El defensor puede ser privado o público. Sobre el defensor, lo primero que hay que decir es que existe la obligatoriedad de la defensa técnica. Este es un elemento central y está consagrado en el artículo 102 del Código Procesal Penal. Desde la primera actuación del procedimiento y hasta la completa ejecución de la sentencia que se dictare, el imputado tendrá derecho a designar libremente uno o más defensores de su confianza. Si no lo tuviere, el juez procederá a hacerlo. En todo caso, la designación del defensor deberá tener lugar antes de la realización de la primera audiencia a que fuere citado el imputado. ¿Qué efectos tiene, qué efectos produce la ausencia del defensor? Esto está regulado en los artículos 103 y 103 bis del Código Procesal Penal. La ausencia del defensor en cualquier actuación en que la ley exigiere expresamente su participación acarreará la nulidad de la misma, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 286, que se refiere a la presencia del defensor durante el juicio oral. ¿Qué efectos produce la ausencia del defensor? Aparte de la eventual declaración de nulidad, arriesga responsabilidad administrativa. ¿Puede renunciar el defensor? Sí, pero lo debe hacer en los términos del artículo 106 del Código Procesal Penal.
Renuncia o abandono de la defensa. La renuncia formal del defensor no lo liberará de su deber de realizar todos los actos inmediatos y urgentes que fueren necesarios para impedir la indefensión del imputado. Sin perjuicio de lo anterior, no podrá ser presentada la mencionada renuncia del abogado defensor dentro de los 10 días previos a la realización de la audiencia de juicio oral, como tampoco dentro de los 7 días previos a la realización de la audiencia de preparación de juicio. El abogado defensor que renunciare a su cargo en los plazos señalados en el inciso anterior, o abandonare o dejare de asistir injustificadamente a la audiencia mencionada en el artículo 103 bis, será sancionado con la suspensión del ejercicio de la profesión en los términos previstos en el citado precepto. En caso de renuncia del defensor o en cualquier situación de abandono de hecho de la defensa, el tribunal deberá designar de oficio un defensor penal público que la asuma, a menos que el imputado se procurare antes un defensor de su confianza. Con todo, tan pronto este defensor hubiere aceptado el cargo, cesará en sus funciones el designado por el tribunal. Según el artículo 103 bis, las sanciones al defensor que no asistiere o abandonare la audiencia injustificadamente, dice lo siguiente: la ausencia injustificada del defensor a la audiencia del juicio oral, a la de preparación del mismo o del procedimiento abreviado, como asimismo a cualquiera de las sesiones de estas, si se desarrollaren en varias, se sancionará con la suspensión del ejercicio de la profesión, la que no podrá ser inferior a 15 ni superior a 60 días. En idéntica sanción incurrirá el defensor que abandonare injustificadamente alguna de las mencionadas audiencias mientras éstas se estuvieran desarrollando. El tribunal impondrá la sanción después de escuchar al afectado y recibir la prueba que ofreciere, si la estimare procedente. Entonces, con esto terminamos el tema del imputado y en el siguiente video veremos la Defensoría Penal Pública.